Hay momentos en los que algo invisible nos aprieta el pecho sin aviso, como si una tormenta interna estuviera a punto de desatarse, pero nadie más parece notarlo. ¿Y si esa inquietud constante no fuera una falla en ti, sino un mensaje oculto que nunca aprendiste a descifrar? ¿Alguna vez has sentido que la ansiedad aparece justo cuando todo debería estar bien? ¿Y por qué parece intensificarse justo cuando estás por tomar una decisión importante? Carl Jung tenía respuestas profundamente transformadoras para estas preguntas. No con fórmulas mágicas, pero sí con verdades que pueden cambiar la forma como entiendes lo que sientes. En este video, vamos a sumergirnos en la visión de Jung sobre la ansiedad, no como un enemigo, sino como una voz interna que te guía hacia lo que más necesitas descubrir sobre ti. Si alguna vez sentiste que tu ansiedad tenía un propósito mayor, quizás tenías razón. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y déjanos un comentario. ¿Alguna vez percibiste tu ansiedad como algo más que un problema? ¿O conoces a alguien que se lo hizo? Tu experiencia puede ser la luz que otros necesitan. No empieza como un terremoto. A veces, ni siquiera notas su llegada. Es un susurro persistente, una inquietud leve que se instala detrás de los ojos, un nudo invisible que aprieta el pecho. Es la ansiedad, no como una reacción exagerada, ni como un síntoma que debe ser borrado, sino como una presencia antigua, una voz que llevas dentro desde hace más tiempo de que recuerdas. Carl Jung no la veía como una enemiga. Para él, la ansiedad era una especie de mensajera, no una enfermedad del todo, sino un lenguaje del alma, una señal de que algo dentro de ti busca salir a la superficie. Pero, ¿qué ocurre cuando nadie te enseñó a escuchar ese lenguaje? Y si, en lugar de apagar el fuego, debiéramos entender por qué arde. Piensa en esto. Cada vez que te has sentido paralizado sin motivo, cada vez que tu cuerpo reacciona sin explicación aparente, quizás no estabas perdiendo el control, tal vez tu alma estaba tratando de recuperarlo. Porque, como decía Jung, lo que no enfrentamos en lo interno se convierte en destino. Lo que ignoramos nos dirige. Muchos intentan calmar esa inquietud con distracciones, trabajo, consumo o negación. Pero en esa huida, solo logran enterrar más profundo aquello que quiere ser visto. La ansiedad, entonces, no se va, espera, insiste, se disfraza de fatiga, se esconde en hábitos, y un día estalla. No por debilidad, sino por saturación. Jung llamaba a esto la sombra, todas esas partes de ti que has negado, pero que siguen allí, esperando su turno para hablar. La ansiedad podría ser el eco de esas voces olvidadas. ¿Y si dejáramos de huir? Porque, tal vez, la verdadera transformación no comienza al eliminar la ansiedad, sino al invitarla a sentarse frente a nosotros y empezar a escuchar. Y en esa escucha profunda, comienza el siguiente paso. A veces creemos que pensar es suficiente para entender lo que sentimos, pero el cuerpo siempre va unos pasos por delante. Cuando la ansiedad aparece, no lo hace solo en la mente. Toma forma en la piel, en el pecho, en los músculos que se tensan sin razón aparente. Una presión en la garganta, un vacío en el estómago, una respiración que se acorta. El cuerpo habla, pero ¿cuántas veces hemos aprendido a escucharlo? Carl Jung creía que el cuerpo es uno de los canales favoritos del inconsciente. Lo que no se puede decir en palabras, lo que no se reconoce con la mente, encuentra su vía en lo físico. Y no es casualidad. Es una estrategia de la psique. Cuando ignoras los símbolos, ella recurre a los síntomas. Imagina que cada dolor, cada incomodidad que se repite, es una nota escrita a mano por tu interior. No para castigarte, sino para recordarte que algo necesita atención. No estamos enfermos por sentir ansiedad. Estamos desconectados. Vivimos en una cultura que idolatra la productividad y desprecia la pausa, que glorifica la razón y silencia la intuición. En ese entorno, sentir se convierte en una amenaza. Pero, ¿y si comenzáramos a tratar al cuerpo como un aliado, no como un enemigo? ¿Y si cada síntoma fuese el inicio de una conversación, no una alarma que hay que apagar a toda costa? Jung decía que el alma tiene su lenguaje y que el cuerpo lo traduce con precisión. La ansiedad no es una falla del sistema, es el sistema tratando de recuperar el equilibrio. No escuchar esas señales es como romper el termómetro cuando no queremos ver la fiebre. Tal vez, el verdadero inicio de la sanación sea tan simple y tan revolucionario como aprender a sentir de nuevo. Y cuando sentimos con atención, el siguiente paso es inevitable. No es raro escuchar que la ansiedad es el enemigo. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si, en lugar de un obstáculo, fuera una invitación?
Carl Jung lo sabía. La ansiedad muchas veces aparece justo antes de una transformación profunda. No para bloquear el camino, sino para señalarlo. La psique, cuando quiere crecer, hace ruido. Jung llamó a este proceso individuación. Es una palabra técnica para algo profundamente humano, convertirte en quien realmente eres. No quien otros esperan, ni quien tú crees que debería ser, sino quien habita en tu núcleo más honesto. Pero ese camino no es cómodo. Para llegar a ti mismo, debes atravesar territorios que has evitado por años. Y la ansiedad es la señal de que ya no puedes postergarlo. Piensa en las decisiones que no tomaste por miedo, en las veces que te callaste una verdad para no incomodar, en los caminos que no seguiste porque parecían inciertos. La ansiedad se instala ahí, en esos cruces no transitados, recordándote que algo sigue sin resolverse. No se trata de cambiar todo de un día para otro, sino de mirar hacia adentro con valentía. Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Es decir, mientras ignores lo que te mueve por dentro, vivirás según impulsos que ni siquiera entiendes. Y aquí está lo más importante. La ansiedad no quiere destruirte, quiere despertarte, quiere mostrarte que estás viviendo lejos de tu centro, que hay partes de ti olvidadas, aplastadas bajo rutinas, deberes, máscaras, que tu alma tiene hambre de autenticidad. La individuación no es un lujo filosófico, es una necesidad vital. Es el proceso por el cual dejas de reaccionar y empiezas a responder, por el cual dejas de repetir y comienzas a elegir. Pero para elegir con libertad, primero hay que atreverse a mirar aquello que evitamos. Una vez que te decides a mirar hacia adentro, no tardas en encontrar algo incómodo. No es casualidad. Jung lo anticipó. Cuando nos acercamos a lo que somos en esencia, tropezamos con lo que hemos escondido, con lo que no nos gusta, lo que nos avergüenza, lo que hemos empujado al rincón más oscuro de la conciencia. A eso, él lo llamó la sombra. La sombra no es maldad, no es oscuridad por sí sola. Es todo aquello que has negado, tus emociones reprimidas, tus deseos silenciados, tus heridas no sanadas. Y cuando no la reconoces, actúa en silencio. Se manifiesta en reacciones desmedidas, en juicios que haces sobre otros, en la ansiedad que no puedes explicar. Porque lo que no se ve, no desaparece, solo se oculta y espera. Muchos huyen de este espejo, porque mirar la sombra es admitir que no somos tan coherentes como creíamos, que también sentimos envidia, rabia, inseguridad, que no somos solo luz. Pero aquí está el giro que Jung comprendía también. Justo ahí comienza el verdadero poder. No en ignorar lo que somos, sino en integrar todo lo que somos. La ansiedad, en muchos casos, es la sombra tocando a la puerta, pidiendo ser vista, ser escuchada, no como castigo, sino como parte esencial de tu totalidad. Cuando no le das espacio, se filtra por otros lados, en tu cuerpo, en tus relaciones, en tus decisiones. Y sí, puede dar miedo. Enfrentar la sombra es como bajar a un sótano sin luz. Pero una vez allí, los ojos se acostumbran. Descubres que no todo da tanto miedo, que hay tesoros olvidados entre los escombros, que partes de ti que creías perdidas solo estaban esperando ser recuperadas. Y es entonces, en medio de esa oscuridad reveladora, cuando empezamos a percibir un nuevo lenguaje, uno que no se habla con palabras. Antes de seguir, detente un instante. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos puede cambiar por completo la forma en que entiendes tu ansiedad. Al final de este video, exploraremos una revelación poderosa sobre el papel oculto de la ansiedad en los momentos clave de transformación personal, algo que Jung descubrió y que pocas personas se atreven a ver. Si este contenido ya te ha hecho pensar diferente, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu me gusta para apoyar este espacio de reflexión profunda. No te vayas, porque lo que viene a continuación podría darte la clave que faltaba para comprender lo que tu alma lleva tiempo intentando decirte. Hay una idea simple, pero radical, y si en vez de resistir la ansiedad, la escucháramos, no como a un enemigo, sino como a una parte de nosotros que, por fin, se atreve a hablar. Carl Jung entendía esto profundamente. Para él, la ansiedad no es algo que deba silenciarse, sino una expresión legítima de algo más profundo que intenta comunicarse. Pero, ¿cómo se escucha lo que no tiene voz? Jung propuso herramientas. Una de ellas es lo que llamó imaginación activa. No se trata de soñar despierto ni de fantasear,
sino de entrar en contacto directo con las imágenes internas que emergen cuando cerramos los ojos y abrimos el espacio para sentir. Imagina que tu ansiedad tiene forma. ¿Cómo se ve? ¿Qué cara tiene? ¿Se mueve? ¿Te observa? ¿Qué quiere decirte? Puede parecer extraño al principio, incluso incómodo, pero en ese ejercicio silencioso pueden surgir verdades que no aparecerían de otro modo. La ansiedad, convertida en figura, deja de ser abstracta. Se vuelve interlocutora. Otra vía que Jung valoraba mucho eran los sueños. Aquellos fragmentos oníricos que aparecen, especialmente en épocas de ansiedad intensa, no son aleatorios. Son mensajes. Símbolos que el inconsciente utiliza para mostrarte lo que no estás viendo con claridad durante el día. Anotar los sueños, repasar imágenes, buscar patrones, todo eso es parte del mismo diálogo. Y cuando comenzamos a dialogar, algo cambia. La ansiedad ya no se siente como un monstruo escondido en la oscuridad. Se transforma en una guía, un mensajero. Porque hablar con lo que nos inquieta no lo elimina, pero lo humaniza, y lo humano se puede integrar. El silencio ya no es un refugio, sino una sala de conversación. Allí, donde antes había ruido, empieza a brotar sentido. Y es precisamente ese sentido el que abre la puerta hacia una nueva dimensión de la ansiedad, una que nos conecta con símbolos más antiguos de lo que imaginamos. A veces creemos que sabemos quiénes somos, pero, ¿y si esa certeza fuera solo una máscara bien pulida? Carl Jung lo advirtió. Todos usamos una persona, una fachada que construimos para encajar, para ser aceptados, para funcionar. Pero debajo de esa superficie vive algo más profundo, algo que muchas veces contradice esa imagen, y es allí donde la ansiedad florece. Cuando lo que mostramos y lo que sentimos no se alinean, se genera una tensión interna. Y esa tensión, silenciosa pero insistente, encuentra su voz en la ansiedad. No como castigo, sino como advertencia. Como si el alma dijera, así no puede seguir. Por eso, muchas crisis de ansiedad emergen en espacios donde todo parece estar bien. Porque lo visible no siempre refleja lo real. Jung también habló de los símbolos. No como adornos culturales, sino como puertas al inconsciente. Arquetipos antiguos que habitan dentro de todos nosotros. El héroe, el sabio, la sombra, el niño interior. La ansiedad puede ser una señal de que alguno de estos arquetipos ha sido ignorado o está en conflicto. ¿Quién estás tratando de ser? ¿Y a quién estás dejando de lado en ese intento? Y entonces aparece la sincronicidad. Esas coincidencias extrañas que parecen guiadas por algo más que el azar. Justo cuando estás más ansioso, aparecen señales, frases, personas, momentos que parecen hablar directamente a tu situación. Jung decía que, cuando estamos en procesos internos intensos, el mundo externo responde, no con lógica, sino con sentido. La ansiedad, desde esta perspectiva, no es solo una sensación corporal. Es parte de un sistema complejo de símbolos, signos y máscaras que conviven en ti. Escucharla es empezar a desmontar la fachada y recuperar algo más verdadero. Pero para avanzar con firmeza, es necesario cruzar un umbral, y justo allí nos espera una figura ancestral, el guardián del cambio. Justo antes de un cambio importante, es común que la ansiedad aumente. No importa si el cambio es positivo, un nuevo trabajo, un nuevo amor, una decisión largamente esperada. Algo dentro de nosotros tiembla. Es como si una parte interna se resistiera. Para Jung, ese momento tenía un nombre, el guardián del umbral. Esta figura, tomada de los mitos y cuentos de hadas, aparece justo cuando el héroe está por entrar en un nuevo territorio. No para impedir su avance, sino para asegurarse de que está listo. La ansiedad, entonces, no sería un obstáculo aleatorio, sino una prueba, una especie de examen interno antes del renacimiento. ¿Estás preparado para dejar atrás lo que ya no eres? ¿Estás dispuesto a cruzar hacia lo desconocido sin la vieja armadura? El guardián no exige perfección, sino autenticidad. Quiere saber si estás caminando por convicción y no por impulso. Y aquí es donde la ansiedad se transforma. Deja de ser solo un síntoma y se convierte en una guía. Porque lo que temes perder al cambiar, seguridad, reconocimiento, costumbre, quizás ya no te pertenece. La ansiedad marca ese punto exacto en el que tu antiguo yo ya no sirve, pero el nuevo aún no ha nacido. No es raro sentirse atrapado ahí. Es el espacio liminal entre lo que fue y lo que será. Pero Jung lo tenía claro. Ningún crecimiento real ocurre sin pasar por esta frontera. Y el guardián, aunque temible, solo está allí porque tú lo creaste.
Representa todo aquello que necesitas enfrentar para dar el siguiente paso. No se trata de luchar contra él, sino de comprender que protege, que lecciones no has integrado, que verdades aún evitas mirar. Y una vez que lo enfrentas, algo comienza a cambiar, un equilibrio interno que se había perdido empieza a restablecerse. Dentro de cada uno de nosotros habita una tensión constante. Luz y sombra, razón y emoción, acción y contemplación. Carl Jung comprendía que la psique opera a través de opuestos, y que cuando uno de esos polos domina completamente, el equilibrio se rompe. Es entonces cuando la ansiedad aparece, como un mecanismo de autorregulación, como un grito del alma buscando armonía. Tal vez has vivido demasiado tiempo en el control, planificando cada paso, evitando el caos, suprimiendo lo espontáneo. O quizás lo opuesto, te has dejado llevar por la emoción, evitando límites sin estructura. La ansiedad surge cuando uno de estos polos se ha estirado más allá de lo natural, y tu interior comienza a jalar hacia el otro lado. A este movimiento, Jung lo llamaba enantiodromía, la tendencia a que los extremos se transformen en sus opuestos. Es como si la vida dijera, ya basta de ir solo en una dirección. Hay algo más que necesitas integrar. La ansiedad, entonces, no es solo sobrecarga emocional. Es un mensaje claro, algo esencial ha sido ignorado. Y cuanto más lo reprimes, más intensa se vuelve. Lo racional necesita del misterio. Lo emocional necesita estructura. Lo masculino, lo femenino. Lo visible, lo oculto. No como opuestos en guerra, sino como partes de un mismo organismo que busca completarse. Aceptar esto no es fácil. Vivimos en un mundo que nos empuja a elegir, o fuerte o sensible, o lógico o intuitivo. Pero tu alma no sigue esas reglas. Ella quiere totalidad. Y la ansiedad es el termómetro que marca el desequilibrio. Jung decía que no se trata de eliminar el conflicto interno, sino de sostenerlo con conciencia, de permitir que el diálogo entre opuestos se transforme en crecimiento. Y es en medio de esa danza entre extremos donde algo más profundo empieza a moverse, una energía vital que, si se desbloquea, puede transformar tu forma de vivir. Hay algo curioso en muchas personas creativas. Cuanto más profundas son sus ideas, más intensa parece su ansiedad. Carl Jung lo observó en sí mismo y en sus pacientes. No es coincidencia. La misma sensibilidad que permite captar matices invisibles al resto del mundo también deja la puerta abierta a una sobrecarga emocional difícil de contener. La ansiedad, desde esta perspectiva, no es un error del sistema. Es energía. Energía psíquica que busca salida, forma, expresión. Y cuando no encuentra canal, se acumula, se agita, presiona desde dentro. Pero, ¿qué ocurre si en lugar de reprimir esa fuerza, la convertimos en algo visible, audible, tangible? Jung utilizaba el arte como herramienta terapéutica. Dibujar, escribir, pintar, cantar, no como actividad estética, sino como ritual de sanación. No hacía falta ser artista. Bastaba con querer dar forma al caos. Porque al crear, algo se reorganiza. El caos se vuelve trazo. La confusión, palabra. La angustia, color. Piénsalo así. Cada vez que expresas lo que sientes, estás permitiendo que tu inconsciente respire. Que lo que antes te encerraba por dentro encuentre salida. Que lo que te agobiaba se transforme en puente. Esto no quiere decir que la creatividad cure la ansiedad por completo, pero sí puede convertirla en compañera, en maestra, y muchas veces, en chispa. Algunas de las obras más poderosas nacieron de mentes que temblaban por dentro, no por debilidad, sino por exceso de verdad. Jung creía que el alma anhela ser vista, y el acto de crear es una de las formas más sinceras de mirarse a uno mismo, no para agradar a otros, sino para comprenderse. Y cuando transformamos la ansiedad en expresión, algo se libera. Lo que antes nos sofocaba, ahora se convierte en voz. Pero para sostener esa transformación, necesitamos algo más que momentos creativos. Necesitamos un espacio seguro donde podamos habitar toda nuestra complejidad. Cuando comenzamos a transformar la ansiedad, no basta con entenderla. También necesitamos un lugar donde esa transformación pueda ocurrir sin que nos desborde. Carl Jung llamaba a ese espacio continente, un entorno interno o externo capaz de contener nuestras emociones, contradicciones y descubrimientos sin juicio, sin prisa. Puede ser un terapeuta, un diario íntimo, un grupo de apoyo, o incluso un rincón silencioso donde te sientas libre de ser. Lo importante no es dónde está, sino lo que representa, un refugio consciente donde no necesitas esconderte de ti mismo. Porque el cambio real no es lineal.
Tiene retrocesos, repeticiones, recaídas. La ansiedad no desaparece de golpe. A veces, incluso se intensifica antes de ceder. Por eso, tener un continente es vital. Te permite seguir el proceso sin miedo a caer al vacío. También es fundamental reconocer que no estamos solos. Jung creía que la ansiedad no es solo individual, sino también colectiva. Cargamos con tensiones heredadas de nuestra cultura, nuestra familia, nuestro tiempo histórico. En épocas de crisis global, el malestar se intensifica y compartirlo se vuelve un acto de sanación. Si has sentido que tu ansiedad se ha vuelto más intensa en los últimos años, no es solo tu historia personal, es parte de un momento más amplio. Y saberlo, entender que no eres el único, puede traer alivio. La ansiedad, vista desde este lugar, deja de ser un castigo. Se convierte en brújula, en compañera incómoda, sí, pero profundamente sabia. Y tú no estás roto. Estás en movimiento. Gracias por llegar hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, deja un comentario contándonos que parte de esta historia tocó más tu interior. ¿Has vivido algo parecido? Activa el botón de suscripción y no olvides encender la campanita de notificaciones. Así no te pierdes los próximos videos donde seguiremos explorando juntos las profundidades de la psique humana. Y antes de irte, considera hacer clic en uno de los videos sugeridos que aparecerán a continuación. Puede ser justo lo que necesitas hoy. Y sobre todo, comparte este video con alguien que esté luchando en silencio. Tal vez, esta sea la luz que estaba esperando. Nos vemos en el próximo viaje interior.